El Evangelio nos regala la buena nueva que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Viernes 24 de septiembre. De la profecía de Ageo. El año segundo del reinado de Darío, el día 21 del séptimo mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Di a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo: ¿quién entre vosotros vive todavía de los que vieron este templo en su esplendor primitivo? ¿Y qué veis vosotros ahora? ¿No es como si no existiera ante vuestros ojos? Ánimo, Zorobabel, oráculo del Señor. Ánimo, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Ánimo, pueblo entero, oráculo del Señor. A la obra que yo estoy con vosotros, oráculo del Señor de los ejércitos. La palabra pactada con vosotros cuando salíais de Egipto, y mi espíritu habitan con vosotros. No temáis. Así dice el Señor de los ejércitos. Todavía un poco más, y agitaré cielo y tierra, mar y continentes. Pondré en movimiento los pueblos. Vendrán las riquezas de todo el mundo, y llenaré de gloria este templo. Dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. La gloria de este segundo templo será mayor que la del primero, dice el Señor de los ejércitos. Y en este sitio daré la paz, oráculo del Señor de los ejércitos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Hazme justicia, oh Dios. Defiende mi causa contra gente sin piedad. Sálvame del hombre traidor y malvado. Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Tú eres mi Dios y protector. ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué voy andando sombrío, hostigado por mi enemigo? Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. Que yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alegría, que te dé gracias al son de la cítara. Dios, Dios mío. Espera en Dios que volverás a alabarlo. Salud de mi rostro, Dios mío. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu. Anuncio del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Una vez que Jesús estaba orando solo, llamó a sus discípulos y les preguntó: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros dicen que ha resucitado uno de los antiguos profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió: el Mesías de Dios. Él les prohibió terminantemente decírselo a alguien, porque decía: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Continuamos en este día viernes la reflexión del profeta Ageo en torno a la incomodidad que sentía Dios y el profeta de ver la despreocupación del pueblo en la edificación material del templo, necesidad de reunirse en oración bajo el templo. Estaban todos entretenidos en las labores de la reconstrucción de sus casas. Y ahora a través del profeta hace un llamado de atención serio y directo al gobernante que era Zorobabel, diciéndole: ánimo pues, ya es hora, comiencen, y yo haré que de todas las naciones vengan a traer grandes riquezas para embellecer mi templo. Por eso nos favorecemos con nuestra forma de pensar y pensamos siempre en pequeño.
y disminuimos todo, con nuestra vida, con nuestra familia, con el trabajo. Lo hacemos incluso con el vocabulario. Ya el Señor me dio una casita, no, le dio una casa. Ahí en el trabajito voy bien, no, ningún trabajito, en el trabajo. Importante a las cosas que Dios nos da y a lo que Dios es. En medio de las comunidades es necesario que el valor del templo material y la dignidad del templo material sea eco del compromiso y de la piedad de los fieles. Los templos no tendrían sentido. Una comunidad sin templo no tendría lugar santo para congregarse, para tienen y se sostienen, hablan del compromiso de todos. Por eso, una vez más, la palabra nos invita a pensar en la dignidad de estos lugares, donde todos tengamos sentidos de pertenencia, como cristianos, como hombres y mujeres de fe, donde valoremos estos espacios, donde los hagamos respetar por encima de quien sea y donde los aprovechemos para aquello que el Señor los creó, de oración. Y cuando estamos en oración, todo tiene que olernos a Dios, desde la persona que tengo al lado hasta la limpieza del lugar o la dignidad del altar. Por eso nosotros mismos nos empobrecemos y pensamos que parte de la humildad es que el mantel del altar tenga que estar roto porque somos pobres. No es así. Para el Señor cuando reconstruyen el templo y lo reinauguran por allá en el año 515 antes de Cristo, era un templo majestuoso. Y en la época de Jesús los judíos se sentían orgullosos de ese lugar santo, tanto que tenían este dicho: el que no conoce el templo de Jerusalén no sabe lo que es bello sobre el mundo. Y era así. Tenía las mejores maderas traídas de medio mundo, las mejores piedras preciosas. El altar era de oro macizo, no era con una pinceladita de oro golfi, no, era oro macizo. Por eso, como en otras culturas, como los musulmanes, hasta la cúpula de sus mezquitas son de oro y brillan durante el día con el sol. Pero a eso nadie los critica porque están malgastando el dinero en un templo. Pero no es sino que la iglesia haga una reforma en un templo para darle dignidad y todo el mundo se le viene encima que está malgastando. Por eso es necesario que volvamos a poner el centro donde está. Obviamente sin excesos, sin gastos innecesarios, pero donde el lugar sagrado y las cosas de Dios vuelvan aquí, porque Dios mismo lo reclama. Y aquí escuchamos en el texto de Ageo el reclamo que hace de tener un templo digno para él y para el encuentro con la comunidad. Hacía esta promesa: si lo hacen, derramaré paz y prosperidad sobre ustedes y sobre este lugar. Tal vez eso lo entendieron bien nuestros ancestros, que no escatimaban esfuerzos en edificar estos grandiosos templos que los encontramos hasta en los pueblos más escondidos de los pueblos del eje cafetero y Antioquia. Llegaban los abuelos empobrecidos, apenas haciendo vida, pero no escatimaban esfuerzos para levantar el templo del Señor. Y por eso muchos de ellos prosperaron, hicieron vida, hicieron familia, hicieron su fortuna, porque pusieron la fe y la confianza donde tenía que estar. En el texto del Evangelio continuamos hoy un poco la identidad de Jesús. Ayer era Herodes el que se quería enterar quién era el tal Jesús, de quien escuchaba noticias. Y al parecer lo que opinaba la gente del entorno de Herodes era lo mismo que opinaba la gente del entorno de los apóstoles. ¿Quién dice la gente que soy yo? Y respondieron lo mismo que había dicho Herodes: que eres Juan el Bautista, que hace unos días le habían cortado la cabeza, que eres se había muerto, o que eres alguno de los profetas. Todos habían muerto. Los judíos manejaban una especie de semi-reencarnación. Esperaban que los grandes hombres de Dios volvieran con la fuerza de su espíritu, tomaran posesión de otros hombres para seguir haciendo el bien. Por eso lo identifican con algunos de esos muertos que hicieron tanto bien en vida.
Entonces Jesús dirige la pregunta a los 12. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro responde: tú eres el Mesías de Dios. Uno de los grandes y fundamentales títulos para el Hijo de Dios. Mesías es un término hebreo que pasó al griego como el Cristo y pasó al latín como el ungido. Es la misma realidad. El ungido de Dios, el marcado por Dios, el señalado por Dios para salvar, para recuperar todo lo caído, dignidad y grandeza. Esa es la tarea del ungido y de Cristo Jesús. Sin embargo, el Mesías que tenían gran parte de los judíos en la cabeza no coincidía con el mesianismo que el Padre había pensado para su Hijo Jesús. Ellos pensaban en un Mesías caudillo militar, político, medio revolucionario, que liderara una revolución para soltarse del yugo de los romanos. Mientras que el mesianismo que tenía Jesús en la cabeza por orden del Padre era un mesianismo de donación, de entrega, de sacrificio, de muerte, para rescatar a la humanidad y acercarla al Padre. Por eso a veces nuestro concepto de Dios es diferente a lo que Dios mismo es. El concepto de cristiano para muchos se agota en el hecho, pero no en el hecho de cargar con la cruz cuando el Señor lo permita. Y cuando son probados reniegan de Dios y de su fe, porque tenemos otro concepto de Dios en la cabeza. Jesús fue varias veces claro en los evangelios: el que quiera venir conmigo, es decir, el que quiera ser cristiano, niéguese a sí mismo, cargue cada día con su cruz y sígame. Eso lo tenemos que tener clarísimo, para cuando lleguen los momentos de cruz sepamos que hace parte de nuestra vocación. Finalmente celebramos con la iglesia en este día 24 de septiembre la fiesta de Nuestra Señora de la Merced. Merced es una palabra sinónima de misericordia. Es el día por allá del siglo XIII, cuando en medio de tantos conflictos entre musulmanes y cristianos, miles y miles de cristianos fueron masacrados, otros fueron tomados presos y vendidos como esclavos. Y el santo que promovió esta vocación, San Pedro Nolasco, un laico como ustedes, con su propia fortuna compró la libertad de muchos cristianos y los redimió, es decir, pagó por su libertad. Se le acabaron sus recursos, entonces gestionó vinculando a algunas personas, dentro de ellos un rey español, para que siguieran pagando por la redención, pero también se les acabó el dinero a todos. Y entendió que lo que había que hacer era fundar una congregación religiosa que pudiera favorecer el rescate de los esclavos y el acompañamiento de estos esclavos. Y surge la orden de los hermanos mercedarios de Merced, que favorecían la libertad física y material del esclavo, pero también promovía la libertad de las esclavitudes de este mundo, como era el pecado. Por eso a la Virgen acudimos para que interceda y nos dé la gracia, primero, promover la libertad a aquellos que están esclavos, presos, secuestrados, perdidos. Pero segundo, que nos dé la gracia de recuperar cada uno la libertad de las esclavitudes que nosotros mismos nos hemos creado, vicios, errores, pecados. Que Él interceda por nosotros y con su misericordia, que viene de la misericordia de su Hijo, nos ayuda a obtener aquello que esperamos.